que simboliza como un coágulo, lógico, de sangre, porque cuando se mira al microscopio el embrión parece un coágulo de sangre. No caben dudas entonces que la utilización de un término tan adecuado para describir esta situación del embrión en su etapa de desarrollo en el útero materno nos prueba una vez más que el Corán es la palabra de Dios, el Señor de todos los mundos. El ser humano no podía en ninguna forma, si no es porque Dios mismo, que es quien creó al hombre, le narrara estas cosas en el Corán. Por eso es que estamos absolutamente claros diciéndoles: el Corán es la palabra de Dios. Veamos cómo sucede el revestimiento de los huesos con músculos. Este es otro aspecto importante de la información que brindan los versículos del Corán y se refiere a las etapas del desarrollo del ser humano en el útero materno. Se afirma en los versículos que primero se forman los huesos y que luego los músculos forman una envoltura alrededor de ellos. La cita en el Corán está en el capítulo 23, verso 14. Dice: luego transformamos la gota de semen en un coágulo. Del coágulo hicimos un trozo de carne. Del trozo formamos huesos y revestimos los huesos con carne. Luego hicimos de él otra criatura. Bendito sea Dios, el mejor de los creadores. Tres etapas de oscuridad del feto en el útero. En el Corán se menciona que el hombre es creado en el útero de su madre en un proceso que involucra tres etapas. El Corán nos menciona en el capítulo 39, verso 6: os ha creado en los vientres de vuestras madres, etapa tras etapa, creación tras creación, en una triple oscuridad. Tal es Dios, vuestro Señor, suya es la soberanía. No hay otro ser divino sino Él. ¿Cómo podéis, pues, ser tan desviados? Estas fases se refieren a las diferentes etapas del desarrollo. Resumidas, sus principales características son las siguientes. Primero, etapa preembrionaria. Segundo, etapa embrionaria. Y tercero, la etapa fetal. Nosotros sabemos que esta información hoy en día ha sido dada y corroborada por la ciencia, pero tenemos que recordar que el Corán hace más de 1400 años fue revelado por Dios, Alá, utilizando al profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, quien era analfabeta totalmente. Él no sabía leer ni escribir, pero él recibía la revelación divina a través del arcángel Gabriel, que fue con quien él repasaba el Corán y lo memorizó. Ahora veamos y hablemos otro tema muy importante mencionado en el Corán. En el capítulo 31, verso 14, nos habla de la leche materna. Y dice, hemos encomendado al hombre que trate bien a sus padres. Su madre le llevó en el vientre fatiga tras fatiga, y su destete fue a los 2 años. Por ende, oh hombre, sé agradecido conmigo y con tus padres. A mí es el retorno. La leche materna hoy en día ha sido investigada totalmente en su contenido y tiene la cantidad de aminoácidos esenciales y sustancias que alimentan el bebé, el recién nacido. Pero una invitación hago para que ustedes investiguen también sobre la leche materna, una sustancia que se llama el colostrum. Cuando la madre le da esa leche, llamado colostrum, al bebé, está haciendo el boost, disparando el sistema inmunológico de esa criatura. Por eso es que vemos los niños que andan gateando en el suelo, untándose quizá de hongos, bacterias, gérmenes que hay en el suelo y no se enferman. Entonces es tan importante
la leche materna y la recomendación que da el Corán es que el destete se haga a los 2 años. Es muy importante porque hoy en día mucha mujer, por cuidar su estética y porque no se le dañe su gusto, sus senos, y no se le caigan un poco, dice, yo no le doy leche materna al hijo, y prefieren darle leche fabricada por el ser humano en farmacias. Nunca, jamás se puede comprobar la bondad de la leche materna reemplazada por esa leche sintética. Otro tema bien interesante es la identidad en las huellas dactilares. Mientras se afirma en el Corán que es fácil para Dios resucitar al hombre después de la muerte, se enfatiza particularmente la cuestión de las huellas dactilares. En el Corán, en el capítulo 75, versos 3 y 4, nos dice Alá, ¿cree el hombre que no juntaremos sus huesos? Claro que sí, somos capaces incluso de recomponer las puntas de sus dedos. Y en las puntas de nuestros dedos tenemos las huellas dactilares. Todos tenemos que pensar que nadie tiene las huellas dactilares de otra persona. Inclusive ni los gemelos. Porque se tiene el caso de que los gemelos, aunque hayan nacido con poco intervalo de tiempo, y su composición del ADN y el ARN sea semejante, difieren en la composición de sus huellas dactilares. A mí personalmente me sirvió mucho saber que nadie tiene las huellas digitales mías. ¿Por qué? Porque esto me hace entender que cada uno de nosotros debe hacer su labor espiritual para un día entregarle cuentas a ese Creador. Cuando nosotros estemos ante Él, ahí no vale papá, ni mamá, ni hermano, ni nadie que vea por nosotros. Esto es bien interesante, por eso debemos hacer nuestro trabajo espiritual. Recordemos, nadie tiene las huellas digitales de otro. El ser humano, aprovechando este conocimiento, pudo desarrollar en el siglo XIX, y esto es como a mediados del siglo XIX, la dactiloscopia. O sea, es la ciencia mediante la cual se identifican a las personas en los documentos, que es la relación entre los países. Cada vez que uno viaja a alguna parte y le piden el documento llamado pasaporte, ahí están las huellas dactilares. Entonces, es muy importante saber que esta tecnología desarrollada recientemente, ya Dios nos la había dado a través del Corán. Y repito que está en el capítulo 75, versos 3 y 4. Hablemos también ahora de la maravilla que es la miel de la abeja hembra. Cuando nosotros mencionamos todas estas evidencias es para que el amable oyente de este programa educativo eleve su fe. ¿Cómo vamos a dudar que el Corán es palabra de Dios si anteriormente, en la ignorancia, antes de la revelación del Corán, el ser humano no tenía cómo saber todas estas cosas? Veamos lo que pasa con la miel de la abeja hembra. Vamos a hacer un poquito de recuento y digamos que en una colmena se compone de la abeja reina, para mencionarla primero, de las obreras, pero también están los machos que se llaman zánganos. Esos machos lo único que hacen es comer, recibir el sol, pues no trabajan, y estar listos para que cuando zumbe la reina que necesita ser fecundada, eso sí, la persiguen hasta que alguno de ellos logra copular con ella y la fecunda. Entonces, las abejas que realmente trabajan haciendo la miel son las obreras. En el capítulo 16, versos 68 y 69 del Corán nos dice, tu Señor le ha inspirado a la abeja. Construye moradas en las montañas, en los árboles y también en las estructuras que erige el hombre. Luego come de todo tipo de frutos y anda dócilmente por los caminos de tu Señor. Las abejas son responsables de la polinización. Cuando la abeja sale a buscar la miel, ella, con sus vellosidades que tiene en su abdomen, hace que
La parte macho de las flores, el